Lamento comunicarte que no podrás salir hasta cumplir con la misión. Los rastreadores del calor te estaremos observando en todo momento y solo cuando hayas superado todas las pruebas podrás escapar. Pero cuidado, que el tiempo se agota. ¡Señor! ¡Bájese de ella! Voy a comenzar con una pregunta muy sencilla, pero no pienséis que todo va a ser así, mal nacido, porque la cosa va a ir complicándose cada vez más. Pregunta 1. ¿Cuáles son las marcas de género y número del calor? Rápido, bastardo. ¿Dónde estarán? Las marcas de género y número en calor. Para hacer el femenino se añade el sufijo y al final de la palabra, y para el masculino el o con tilde. En el plural el género se neutraliza en la mayoría de los casos. Por ejemplo, varín, que es grande en femenino; varón, que es grande en masculino; y varé, que es grande. ¡Ah, bien! Bien, gracias España. Ajá, correcto. Has encontrado la solución anterior, pero aún queda mucho juego por delante. Espero que seas papillé porque estás en paripén. Siguiente pregunta. Dime al menos 4 sufijos que se usen en caló para formar sustantivos. Bueno, pues ya hemos pasado la primera prueba. Uf, qué nervios, por los pelos. Bueno, ahora vamos a por la segunda porque ¡podemos! Estamos aquí en una montaña de cocaína, pero no vamos a hacer nada con ella. Acompáñame. Vamos a buscar una. Vamos a probar esto. No, era broma. Aquí tenemos... A ver, los sufijos para formar sustantivos. ¡Ah! Correcto. Aquí la tenemos. Pues un sufijo o dos sufijos, ipen y ven, y se utilizan para formar sustantivos abstractos que expresen carácter, cualidad o una manera de ser, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Pues tenemos terno, que significa joven, y si añadimos iben, tenemos terniven, que significa juventud. Pero ahora queda otro de estos sufijos que son oro o no, como decimos no en nuestra lengua. Un ejemplo es cibo. A la palabra cibo, que significa milagro en caló, le añadimos el oro y tenemos ciboró, y eso significa milagrero. Segunda prueba superada. ¡Vamos España! No tienes tiempo que pelear, maldita basura. El tiempo se está agotando. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de derivaciones son las que se dan en la formación de adjetivos en caló? ¿Cuál es el sufijo por excelencia usado en la formación de adjetivos en caló? Hola chicos, he encontrado la respuesta a esa pregunta y aquí la tenemos. Son 3 derivaciones. Pues en primer lugar tenemos la derivación de nominal, que los adjetivos derivan de un sustantivo. Por ejemplo, tenemos dut, que es luz, y de ahí obtenemos dutoi, que es luminoso. Luego tenemos la derivación de verbal, que es que los adjetivos derivan de verbos, como la palabra indica. Un ejemplo es penchavar, que significa pensar, y de penchavar sale penchavoy, que es pensativo. Muy bien. Y por último, las de adjetival, que derivan de otros adjetivos. Un ejemplo, por ejemplo, nasalo, que significa enfermo, y de ahí obtenemos nasaloi, que significa enfermizo. Por lo que yo he dicho y por lo que habéis podido escuchar, el sufijo por excelencia en la formación de adjetivos en caló es el oi. ¡Bien! ¡Gracias, España! Veo que vas bien, pero aún quedan muchas cuestiones por resolver, como por ejemplo esta que te planteo. ¿Cuáles son los sufijos que se usan en la formación de diminutivos caló? ¿Podrás? Madre mía, los sufijos que se utilizan en caló para formar diminutivos. Esto es muy complicada. Bueno, vamos a mirar en el váter, que me encantan los váteres. Aquí tenemos un papelito. Correcto, diminutivos en caló. Pues tenemos, por ejemplo, el sufijo orro o ri,
y que se añade al final de la palabra. Un ejemplo, planorri, planorro, que significa hermanito, hermanita. El sufijo icho, que un ejemplo que podemos utilizar es balicho, que significa cerdito. Luego tenemos también ito, illo, ico, y un ejemplo de esto es batico, que significa padrecito. Luego tenemos los sufijos leyi, chacheyi, que significa mujercilla, y por último este, que es un sufijo, pero que forma parte de los prefijos porque va delante de la palabra, y es el prefijo pas, que expresa inferioridad. Cuidado. Y un ejemplo es paschive, que significa mediodía. Y con esto, la cuarta prueba está superada. ¡Vamos, España! Otro método de formación de palabras es la composición. ¿Cómo se da este fenómeno en algunos sustantivos y en algunos verbos en caló? Me he caído. Pero creo que he tenido mucha suerte porque me he caído encima de la que creo que es la respuesta. Mi brazo. Vamos a ver. La pregunta era sobre la composición. Efectivamente, aquí tenemos la respuesta, chicos. Tenemos dos tipos de composición. La composición nominal, en la que se forman palabras a partir de la unión de dos bases nominales, es decir, de dos nombres, y el primero de los nombres es un elemento modificador de segundo. Esto lo voy a poner un ejemplo que viene aquí muy clarito en la pistita que me han dado. Benguistanó. Benguistanó en caló significa infierno y se forma por la unión de la palabra bengui, que es diablo, más estano, que significa lugar. Aquí una mosquita muy pesadita. Entonces, por lo tanto, la unión de diablo más lugar, tenemos infierno. Luego tenemos la composición verbal, en la que se forman palabras a partir de la unión de un nombre, que puede ser un objeto, un complemento de objeto, y un verbo. Voy a poner un ejemplo. Barresquerar, que se forma de la unión de la palabra varó, que es grande, más querar, que es hacer. ¿Y qué significará barresquerar? Pues significa exagerar, hacerlo grande. Y yo he pasado una prueba más. ¡Gracias, España! ¡Ah! Quiero ahora que encuentres la respuesta a esto. ¿Qué ocurre con los verbos ser y estar en caló? ¿Y con los verbos tener y poseer? Cada vez hay menos tiempo, y en mi oro doy a velo un castigo para ti. Eso es muy duro. Me quiero ir de aquí, de verdad no puedo más, tío. Ahora la pregunta, ¿cuál era? ¿Qué pregunta era? Mira. El verbo ser o estar. Aquí tenemos un papelito. ¿Será? Ah, vale. ¡Ah! Joder. Pues entre el verbo ser y estar no hay diferencias gramaticales, ¿vale? Entonces podemos utilizar sinar o sinerar indistintamente. ¿Qué ocurre? Que si queremos utilizar el verbo estar como sinónimo de del permanecer, por ejemplo, tenemos que utilizar el verbo en caló socavar o socavelar. Luego, con los verbos habelar y terelar, hay una cuestión que sí os quiero comentar, porque aquí me pone que son dos verbos activos que se utilizan como tener o poseer. Pero ¿qué pasa? Que el verbo terelar se usa en construcciones impersonales y también para formar participios y perífrasis verbal. Os voy a poner algunos ejemplos que me vienen aquí. Abelo chute. Abelo chute significa tengo cigarrillo. Luego, mengamán de terelo pelado, que significa yo me he caído, como yo antes. Es decir, mengamán de terelo pelado. Yo me he caído ahí. ¡Ay! Me he dañado el codo. Y luego, terelo que quedar, que es una perífrasis que significa tengo que hacer. Y bueno, ya hemos pasado esta prueba. A ver la siguiente. ¡Qué nervios, por Dios! No salgas de Naja, que cada vez estás más cerca de la Mumelí. Pero aún queda la recta final. Conjuga el verbo sinar en presente de indicativo de su forma vulgar. Venga, maldito, sal de ahí. Bueno, ya creo que queda poco. Y os he traído aquí porque he visto aquí una pista. A ver. Me piden que conjugue el verbo sinar en su forma vulgar, en el presente indicativo. Pero tengo que decir que no se debe llamar forma vulgar, simplemente es una conjugación que se hace para facilitar la pronunciación. Y eso es lógico, lícito y entendible. Y no hay más. Lo voy a conjugar. Sino, sina, reduciendo la S final, sina. Sinamo, reduciendo también la S final. Sinai, reduciendo también la S final. Y sina, reduciendo la N final. Pues como veis, muy fácil, muy sencillo. Y ya, otra prueba más superada. ¡Gracias, España! La última pregunta es la siguiente. ¿Qué son las formaciones criptotálicas? Si consigues esta respuesta, podrás escapar. Ahora sí que sí, tu liberación puede hacerse realidad. Ya.
me queda solamente la última pregunta. Y me han dicho que está por aquí, ¿vale? Así que vamos a buscarla. Aquí la tenemos. Bueno, las formaciones cristotálicas son un tipo de formación de palabras que consiste en coger una o más sílabas de una palabra en español, traducirla al caló y después añadirle la sílaba final en español. Siempre que las primeras sílabas tengan significado por sí mismas. What the fuck? No entiendo una mierda. A ver, aquí viene un ejemplo. Yo creo que con el ejemplo creo que va a quedar más claro. Por ejemplo, la palabra marzo, la primera sílaba es mar. Y mar en español tiene significado por sí solo. Sí, mar, el mar donde nos bañamos, ¿no? ¿Verdad? Mar en caló es loria. A loria le añadimos la última sílaba de marzo, que es zo, y nos queda loriazo. ¿La habéis entendido? ¡Claro! Así lo he entendido. Pues yo creo que ya lo hemos completado. ¿Lo escuchas? Pues enhorabuena, has superado todas las pruebas, pero lamentándolo mucho, no podrás escapar. Para salir de ahí, deberás comprometerte con una última cosa: difundir el caló por toda España. Solo haciendo esto serás libre para siempre. Sastipentalí. ¡Ah!